Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Criterios en este último programa del mes de febrero. Como siempre, traemos hasta usted el análisis de cada día viernes y con ello vamos a estar tocando el tema de qué tanto la religión o las iglesias pueden meterse en asuntos del Estado o por qué en la actualidad se le da más relevancia a una que a otra. Bueno, eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestros invitados especiales. En primer lugar, le damos la bienvenida a Marvin Aguilar. Un gusto, Marvin, ¿qué tal? Dale un gusto, buenas noches a la audiencia. Un saludo a toda la gente que me encuentro y que me dice que ven Canal 8. Yo pensé que nadie nos miraba. No, pero se da cuenta, que sea uno o dos nos miran. Sí, exacto. Así que hay que agradecer estar con Adán también. Vamos a tocar un tema muy interesante, me parece la persona docta para abordar. Gracias. ¿Qué tal, Adán Mejía? Buenas noches, un gustazo. Gracias, buenas noches. Gracias por la oportunidad nuevamente de estar en este prestigioso programa. Un saludo a cada uno de los televidentes. Y también me di cuenta que tienen un canal en YouTube, que sí, tiene también bastante gente que lo ve. O sea, tienen 2 vías. Saludos a cada uno ahí en la plataforma que lo están viendo en el canal o a través de las plataformas de ustedes. Gracias por la oportunidad. Ahora, muchas gracias también por aceptar nuestra invitación. Y es que hablando de gente que nos reconoce, Marvin, le comento, el fin de semana estaba saliendo yo de una boda y de repente me encuentro un señor que me dice, mire, usted es Fernando de Mix de Medio, Canal 8. Sí, le digo, mire, ¿será que me le puede enviar un saludo a Marvin a Aguilar? Bueno, no me dijo Marvin porque se le había olvidado el nombre, pero lo reconoció por su cabellera, ¿no? Entonces digo, mire, me le puede enviar un saludo que yo jamás me lo pierdo. Así que le mandamos un saludo a Manuel Ventura, que es la persona a quien me encontré y le manda sus respectivos saludos. No, gracias. Para que vean que si nos ven, ¿no? Sí. Que sea 2 que 3. Sí. No, tiene varios que lo siguen. Pero para golpearme. No, es que en el 2007, para ser exacto, estuve en un congreso de comunicadores cristianos y nos decían que en ese entonces Centroamérica, al estudiar el comportamiento de la gente en redes sociales y medios de comunicación, sea político, artista, deportivo, religioso, los comentarios que más van a sonar son los que van en contra. Y veo yo que eso fue en el 2007, hasta la fecha, sí, igual, yo veo, sacan un informe del mundo, sí, la mayoría es negativo y más que 1 o 2 son positivos. Pero sí, Marvin, quiero decirle que también a mí mucha gente me dice que admiran, aparte del conocimiento, la valentía. Porque mucha gente tiene conocimiento, pero ante este gobierno actual, el régimen, acciones que se han visto internamente, cómo tratan la voz opositora internamente en nuevas ideas, a la gente le da miedo hablarlo abiertamente. Entonces, algo que yo quiero reconocer, Marvin, es su valentía. Gracias. También el cambio, porque me acuerdo de las primeras veces que hablábamos. Creo que Marvin, por la trayectoria de los malos gobiernos de Arena y Frente, creía que esta nueva oportunidad iba a ser un beneficio para el país. Y la era. Era sí, una oportunidad para hacer las cosas distintas. Y entonces, eso yo personalmente quiero reconocerlo porque no todo mundo, he visto gente que está en medios y que sea por no perder los conectes que tiene internos con el gobierno, fuera de cámaras dicen, no, es que le están regando, pero eso es ser hipócrita. Y algo que yo creo que quiero destacar es eso, lo he podido ver porque nos vimos en varios medios, y ver ese cambio, y más de algunos dicen, no, es que como no logró lo que quería obtener, no le dieron huesos, describen bastante. Porque cuando uno conoce principios democráticos, cuando uno conoce las leyes y que no se hacen las transformaciones, las reformas correctas, uno debe estar del lado de la justicia. Y el corazón o el apego que se tiene hacia alguien no puede pesar más que la verdad. Es correcto. Porque un principio cristiano es que la verdad nos hace libres. Veamos lo antagónico, la mentira te va a atar.
Entonces, Marvin, quiero reconocer No, eso, gracias, muy ese gracias. valor y esa decisión de decir, bueno, sí se equivocaron. Y creo que este es un tema que hay que hablar, porque yo siempre he dicho, Nayib Bukele tuvo la oportunidad de romper la polarización que veníamos de izquierdas y derechas, está exactamente poniendo el nombre frente y arena, y la rompió, pero creó otra. O estás conmigo o estás contra mí. Y eso es peor que tener una polarización política legislativa, ¿verdad? Y esa aclaración la hago porque en los gobiernos de Arena y del Frente, cuando salió el tema de la partida secreta, se veía que había ayuda para ambos partidos. Entonces yo digo, la polarización era legislativa, no era ejecutiva. Es correcto. Entonces, pero hoy tenemos una polarización en todo, porque como se ha centralizado el poder, entonces estamos aunque a muchos no les guste, estamos en un país polarizado, con el gran sacrificio de derechos humanos, derechos del ciudadano. Cada mes que veo, sé que va a pasar, que van a ratificar el régimen de excepción, me decepciono porque, y no culpa a la población, sino que invito a la población a que lea la Constitución y que entienda cuáles son los derechos que nos suprimen. Porque no es suprimirle a los pandilleros, es a nosotros, a costa de nos están vendiendo seguridad, a costa de perder derechos fundamentales. Y eso, algo que hay que destacarlo y que fue una oportunidad que Nayib Bukele y Nuevas Ideas perdieron y nos están llevando a un retroceso. En una ocasión lo hablábamos en una conversación con Marvin hace años, que parece que esto es cíclico. Volvemos a repetir la historia como que vamos a los gobiernos de PCN, ¿verdad? Y que trajo esto, cuando yo veo el trato que se le está dando de parte de agentes del CAN al vendedor informal, me recuerdo, yo era un joven para la época de la guerra, pero digo, estamos volviendo a repetir la historia. Hay sucesos internacionales que no son los mismos, pero la injusticia de aquellos entonces se está volviendo a ver. Y eso, como ministro del Evangelio, tengo la valentía de decir, es injusto, y el Dios de la Biblia, el Dios que yo creo, nunca va a estar aliado de la injusticia, sino siempre al lado de la justicia. Claro. Y precisamente hablando de situaciones teológicas, nos vamos a trasladar hasta 1648, un evento internacional de gran magnitud, la Paz de Westfalia, la división entre el Estado y la Iglesia. Estamos hablando de la pérdida de poder, de esa pérdida hegemónica que la Iglesia tenía sobre los estados, de decidir lo que estaba bien y lo que no, de decidir qué rey ponía y qué rey quitaba. Esa situación provocó que, no que las iglesias desaparecieran, pero sí que perdieran poder, autoridad, esa capacidad que antes tenían. Eso fue en 1648. Casi 400 años después, un poco más de 400 años después, sucede que muchos dicen, la iglesia no tiene que meterse en los asuntos políticos, porque la iglesia no está por encima del Estado, no está por encima de un presidente. Sin embargo, aquellos que defienden la intervención de la iglesia, o al menos cuando esa se pronuncia, dicen que la iglesia puede hacerlo porque aquellos quienes la dirigen tienen libertad de expresión. Sin embargo, si lo establecemos en el contexto salvadoreño, ¿por qué algunas iglesias pueden hablar más que otras? ¿Por qué a algunas iglesias se les da una mayor cobertura que a otras? ¿O es que a algunas se les critica y a las otras no? ¿Por qué unas se pronuncian por situaciones sociales y otras no? Eso y más lo estaremos analizando, pero luego de nuestra primera pausa comercial. Volvemos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños.
Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros en Criterios. Y entonces, así como veíamos el preámbulo en el primer bloque, a ver, Marvin Aguilar, ¿cuál es el poder que la Iglesia tiene en El Salvador para pronunciarse sobre los conflictos o las luchas sociales? ¿O será que no debería? Marvin. Hay algo que toda la gente que nos metemos en política debemos de comprender, y es que tenemos una cultura cristiana. Seamos o no creyentes. Cristiano católico. Sea católico o no sea católico. Tenemos una cultura cristiana. Cristianismo visto como cultura. Esto está vinculado a la tradición, las creencias y las costumbres que tiene el país desde la conquista. Los indígenas eran bastante, la sociedad indígena que vivía en El Salvador actual era militarista y era religiosa, Sí. pero en grado sumo. Sí. Los sacrificios humanos que los españoles describen a su llegada y que se asustan por el exacerbamiento de los sacrificios humanos, era precisamente una manifestación religiosa de los indígenas que al ver la llegada del hombre blanco con un dios nuevo, piden a sus dioses que los ayuden a contener a la invasión militar y a la invasión religiosa. Al no lograr sus dioses contener la fuerza de los conquistadores españoles, ven que sus dioses no servían para nada y eso causa una crisis de fe espantosa en la sociedad indígena, que es sustituida por otro dios, el dios cristiano, el dios católico, la estructura de la Iglesia Católica. Las grandes fiestas, lo hablábamos con Adán antes de entrar al programa, las grandes fiestas nacionales son el nacimiento de Jesús, el cumpleaños de Jesús y la muerte de Jesús. Esto es Navidad, agosto y Semana Santa. O sea, que si no tuviéramos religión cristiana, cultura cristiana, aquí no hubieran vacaciones. A ver, Planteado, ¿no? Porque las únicas vacaciones que hay son esas tres. bueno, Semana Santa, Navidad y agosto. Y Bueno, sí. Semana Santa es la muerte de Jesús. Agosto es el cumpleaños de Jesús. Y Navidad es el nacimiento de Jesús. bueno, Día de los Santos también, ¿no? Pues sí, todos son De carácter religioso. son de carácter religioso. Solo el día del trabajo, Ahora bien, Día de la Madre. lo que tú hablabas sobre la secularización y el laicismo, que son corrientes políticas que se pueden instalar en las sociedades, solo va a ser posible en la medida que tengamos un país educado. Es decir, un país con buenos niveles de educación suelen ser los países más liberales y, si tú me permitís, los países más ateos. Si tú revisas los países con alto nivel de vida del mundo, los escandinavos, son generalmente los que tienen más alto índice de ateísmo. Y no podemos decir entonces que por ser ateos Dios los ha bendecido o Dios los ha castigado. No podemos entrar en ese debate. Porque aquí lo que ha habido es, dentro del mismo fanatismo, es que entre más dinero tengas es porque Dios te bendice. La doctrina de la prosperidad, que muchas iglesias la practican. Entonces, si yo voy a estar en política en El Salvador, debo de entender que por el bajo nivel educativo, por la cultura cristiana que tenemos, el laicismo y la secularización es prácticamente una quimera en este país. Por lo tanto, si vas a estar en política, tenés que aprender a vivir con que el pastor, el imán, el rabí, el sacerdote van a opinar. Y tú como político tenés que surfear en esas opiniones. Es decir, no porque opine un representante religioso de cualquier denominación, lo vamos a atacar. Porque si los políticos y sus seguidores no quieren que los religiosos hablen de política, entonces que los políticos dejen de usar a Dios
como bandera para ganar Buen punto. votos. Porque quien se mete a la política, a la religión primero son los políticos. Y eso deja abierta la puerta para que entonces los líderes religiosos se metan en la política. Punto. Entonces, quienes cometen el primer pecado es los políticos que usan la fe, la religión, las creencias de la gente para venderse como buenos políticos, aunque no lo sean. El interés es electoral, voto. Lo cual es fariseico, es hipócrita, Exacto. por parte de los políticos. Entonces, analicemos. Cuando vos ves los llamados, abro comillas, próceres, cierro comillas, del Salvador, ¿quiénes son? Son líderes religiosos. El padre José Matías Delgado, llamado padre de la patria. El libertador de los esclavos, José Simeón Cañas, otro cura. El protagonismo de los hermanos Aguilar, Los tres. tres sacerdotes, Manuel, Nicolás y Vicente, sacerdotes. Y también hubo sacerdotes que eran monárquicos, que se opusieron a lo que querían hacer estos otros sacerdotes, que eran independentistas. Y opinaban, y hablaban de libertad, y hablaban de que había que dejar de ser colonia española. Y habían otros que hasta quemaron esa proclama de quitar las autoridades españolas de la provincia de San Salvador. El padre Miguel Barroeta, por ejemplo, que era monárquico. Entonces, tenés esa pugna en el parto del país. Y eso no lo vas a quitar porque la psicogenealogía nacional, o dicho desde Carl Jung, la sombra como nación que tenemos, está allí, la religión. Y no esto se llama El Salvador, pues, en honor a el divino Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, que así se le llama en la Biblia, ¿no? Entonces... Pueblos que tienen nombres de santos. Exacto. O sea, todo eso está ahí. Sí. Entonces, ¿qué debe de hacer un político y sus fanáticos seguidores? Aceptar que vas a escuchar opiniones por parte de líderes de diferentes denominaciones religiosas. Ahora bien, ¿tiene derecho un pastor a opinar, un cura a opinar? Sí. Libertad de expresión. Vámonos, primero. Y segundo, vámonos a la historia otra vez. En 1875, el padre José Manuel Palacios, molesto porque el Estado liberal le había quitado los cementerios a la iglesia, arma todo un movimiento en San Miguel que termina en una revuelta de una semana, que matan al comandante departamental, matan al alcalde, queman la alcaldía, saquean un montón de casas de gente importante. Y el lema que gritaba la gente era: ¡viva la religión católica! ¡Muerte a los húngaros! Entonces, ¿qué eran los no católicos? Entonces, y ponen en el pelotón de fusilamiento al padre Palacios, y lo que hace el gobierno es detener el pelotón de fusilamiento, porque no iban a querer fusilar a un sacerdote. Exacto. Y más un líder como el padre Palacios, que había armado una revuelta. Entonces lo que hacen es que lo sacan de San Miguel y lo mandan a Nicaragua. Lo exhiben. Y solo regresó cuando ya había muerto. Y está enterrado en la iglesia Santo Domingo de San Miguel. Hoy el Rosario. ¿Y qué tenemos más adelante? Pues más adelante tenemos al padre obispo de San Miguel, fíjense, Monseñor Gracián, que en la guerra de las 100 horas, la Iglesia Católica decide declararse neutral. No iba a apoyar ni a Honduras ni a El Salvador, porque eran católicos contra católicos que se estaban peleando. Entonces la Iglesia se declara neutral. Pero Monseñor Gracián, con su administrador de la catedral, que se llamaba Oscar Romero, deciden desobedecer al nuncio y bendicen las tropas salvadoreñas en San Miguel. Esto le costó a Monseñor Graciano el puesto. Sí. Porque después de pasada la guerra, que fue en julio, para octubre
Ajá, y se fue del país. No solo fue que lo trasladaron. Y el obispo de San Miguel, que a todas luces debería de haber sido Oscar Romero, también lo trasladan y lo ponen de obispo de Santiago de María. No le dan el obispado de San Miguel, que era lo esperado. Sí. Lo esperado. Porque él llevaba ya ahí de administrador, coadjuntor, obispo auxiliar, como le quieran llamar, 20 años. Entonces a él le correspondía ser el obispo de San Miguel. Pero lo castigan por esa desobediencia. Y vamos más allá. 1989, el párroco de la iglesia de San Antonio de Padua, en la colonia Milagro de la Paz, ayudando al movimiento guerrillero FMLN a guardar armas, a guardar heridos en la colonia Milagro de la Paz, en la ofensiva de 1989. Le toca al general Vargas capturarlo, porque obviamente ahí, pero inmediatamente se lo entrega al obispo, a Monseñor Eduardo Álvarez, para evitar cualquier situación, porque ya había pasado lo de los jesuitas. Entonces el general Vargas dice, yo no quiero verme involucrado en una situación de esta naturaleza, lo captura, de represión religiosa, lo captura, pero lo entrega inmediatamente a lo que era su jefe. Entonces, es decir, Monseñor Romero, más de 20 clérigos mueren, el mismo Ignacio de Acuría, que interviene para mediar entre que el gobierno de Cristiani y la guerrilla se sentaran para poder firmar la paz, que al final la historia le ha dado la razón a Yacuría, que era lo que había que hacer, pero que habían sectores ultraderechistas, que él era la cabeza de la guerrilla, y por eso había que matarlos a todos los que fueron a matar a la UCA. Entonces lo que te dice es la historia en este país. Que la influencia religiosa... Exacto, que ahora, por ejemplo, la fuerza de las iglesias no católicas, es decir, cristianas, evangélicas, pentecostales, neopentecostales, es más fuerte que la católica, porque hoy hay un 30% de católicos contra un 40% de iglesias no católicas. Entonces quiere decir que también tenés que acostumbrarte a ver líderes no católicos que van a opinar de política y que a la par de eso están llamados a ser ejemplo de virtud. Porque un pastor, no solo porque esté en una iglesia grande, significa que tiene impunidad. Exacto. Y entonces se enojan por lo que dijo el párroco de Apopa. Bueno, pero es que mira, si es que Toby Jr. ha llevado al Cirra y al viejo Lin, lo sacó de la cárcel, lo llevó a su iglesia, hizo un programa con ellos y lo transmite por televisión, con la venia del gobierno de Mauricio Funes. Perfecto, pero lo hizo. Y sentó criminales, asesinos que desde la cárcel le ordenan matar gente. Y entonces yo nunca he visto que le reclamen eso. Exacto. Fabio Colindres les lava los pies a los pandilleros en ese mismo contexto que Toby saca a estos criminales de la cárcel y los pone ahí. En la orden de libertad a la mujer del Charlie, un palabrero de la 18, está una carta de recomendación de Toby Jr. diciendo que la conoce, que se congrega en su iglesia, que sus hijos estudian en un colegio de la iglesia y que él da fe de que es buenas personas, buenos ciudadanos. La esposa, compañera de vida de un palabrero de la 18, otro asesino. Entonces, lo que el padre de Apopa dijo va en la línea histórica de la tradición de cultura cristiana que tiene este país. Y si Adán también es prelado no católico de alguna iglesia evangélica, pues también tiene derecho a opinar. Yo como político lo que tengo que hacer es portarme bien, entendiendo de que hay una mayoría cristiana que va a influenciarse por estos líderes religiosos y que lo que hay que hacer es realmente practicar lo que Jesús practicaba, ¿no? Porque está clara en la doctrina de Jesús cuál era su posición frente a la política. Si es que ahí no hay que darse vueltas. Jesús lo dejó clarísimo. Quienes se debían ser los pastores, sean curas o sean pastores no católicos. Y con esto termino. Sí, si es que Monseñor Dueñas y Argumedo fue el encargado, allí aparece la tradición de que llegara un obispo a bendecir el inicio de la gestión del presidente. Y el general Maximiliano Hernández Martínez,
en su toma de posesión inconstitucional, que fue la segunda, porque estaba prohibido, sí. 1934, 33, 34, me puse equivocando, invita a Monseñor Antonio Dueñas y Argumedo, obispo de San Miguel, y él, en las palabras de bendición del inicio de su gestión, compara a Martínez con Moisés. Le dice que así como Dios encomendó a Moisés llevar al pueblo elegido a la tierra prometida, él al igual debe de llevar al Salvador a la tierra prometida. No hubo tierra prometida para nosotros, pero con eso estaba legitimando la inconstitucionalidad de haber violado la Constitución que le prohibía reelegirse. Exacto. O sea, no es la primera vez. Yo diría que si vas a estar en política y no te gusta el humo, pues no te metas a la cocina. Exacto. Va. Con eso nos vamos a ir a la primera pausa comercial. No nos quedan bien. Regresamos en Criterio. Y siempre en la línea del tema, usted podrá recordar en el desayuno del Día Nacional de la Oración, la Iglesia Católica, dos cosas: o no fue invitada, o si fue invitada, pues esta no aceptó o no respondió. Siendo así, muchas personas sí consideran que, ¿será que la Iglesia Católica no está apoyando los cambios que se están viendo en el país? ¿O tiene otra perspectiva sobre las cosas que se están haciendo a nivel político? O nuevamente lo planteamos. Algunas personas dicen que ni una ni otra iglesia debería meterse en los asuntos políticos del país. Ahora nos vamos con Adán Mejía. Gracias. Yo creo que hay que también definir algo. Sé que un cura o un pastor que habla de asuntos de Estado, de gobierno y de política, porque yo marco esas diferencias. Claro. Porque la política es necesaria, todos hacemos política, todos estamos involucrados en política, está la política partidaria, que creo que ahí empieza el sinsabor si un religioso debe meterse o no en una política partidaria. Pero ya en cuestiones de Estado, también debemos de entender si la persona que lo ejerce, sea católico o evangélico, lo hace a título personal o lo hace como una voz institucional. Y yo creo que aquí debemos de ver con el padre de Apopa. Claramente se ve, no hay un comunicado del arzobispado, que es una iniciativa de una visión pastoral hacia una realidad del rebaño en el cual él ejerce. Y él lo hace con su derecho. Entonces yo creo que la población debe de tener esa diferencia. Por ejemplo, yo la veo bien clara con el pastor Mario Vega. Porque usted no ve un comunicado de Misión Cristiana Link ante las decisiones del gobierno y dice esto. No, es algo bajo una visión, como él mismo lo dice, profética, a favor de la justicia, de la verdad, de la paz del país, que él habla. Lo que queda claro, que toda la plataforma de redes sociales que está defendiendo al gobierno en turno, toda voz que hable de situaciones difíciles, contrarias, debilidades, injusticias, inconstitucionalidades, se lanzan a querer censurar. Y es por eso que tenemos, viendo mal a un sacerdote católico hablando de un dictador en el país, y se ve bien a un pastor como el pastor Toby Jr., que él habla de las acciones desde su perspectiva buenas del gobierno de Nayib Bukele. Entonces tenemos esa confrontación que uno debe ser muy sabio y prudente y no caer en ese dicho popular donde va Vicente, va toda la gente, sino tener, como lo dice el nombre del programa, criterio. Y yo invito a la población a tener un criterio constitucional, un criterio democrático, para poder entender el por qué. ¿Qué es lo que hablan? ¿Por qué favorece? ¿Por qué denuncia? Porque yo soy claro, Marvin es testigo que yo lo decía, todavía se veía, y algunos medios me decían, no toque ese tema, porque yo decía,
la reelección es inconstitucional. Y en varios medios dicen, ¿pero por qué insisten? Y por veces yo les decía, porque ya veía venir lo que ahora tenemos. Entonces tenemos un gobernante inconstitucional. Y eso no puede ser defendido y avalado, porque muchas veces, volviendo al tema, se trata de utilizar la misma Biblia para quererlo a uno censurar cuando uno habla de la verdad de la justicia y las injusticias, de la constitucionalidad inconstitucional, de lo democrático y antidemocrático. Y le tratan de sacar Romanos 13:1. Toda autoridad, dice Romanos 13:1, es puesta por Dios, y el que resiste a la autoridad resiste a Dios. Pero hay algo que hay que ver en un estudio bíblico. No se puede sacar una verdad aislando un texto. Hay una herramienta en teología que se conoce como la hermenéutica bíblica. Y hay un principio que hay que ver, el contexto. Contexto inmediato, o sea, qué es lo que dice Romanos, qué es lo que dice los demás libros, el contexto extenso de la Biblia. Y encontramos que el mismo apóstol Pablo, que escribió, el que resiste a la autoridad, resiste a Dios, lo meten preso por sacar un demonio a una joven, que a los que tenían a esta joven era una esclava, se lucraban de ella, y como ya no tenía la capacidad de adivinar el futuro de la gente, inventan algo y Pablo termina preso en Filipo. Y después de haberlo azotado, hay un terremoto, una intervención, los que somos cristianos, una intervención divina. El carcelero romano, si se le iba un reo, él pagaba y su familia con su vida. Y al ver que todas las puertas de la cárcel se abren, él dijo, todos se me fueron, y se quería matar. Y la historia en Hechos 16 dice que Pablo le dijo, no te hagas daño, todos los reos estamos aquí. Solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Salvo de qué? De que la ley romana no lo justiciara, porque ni un reo se había ido, se había escapado. Pasa la historia y dice que después los magistrados se dan cuenta que cometieron un error de encarcelar a Pablo, y le dicen al carcelero, sácalo de escondidas. Y Pablo, siendo judío y a la vez romano por nexo paterno, viene y dice, no, y yo describo el primer reo que tiene derecho de salir de una cárcel y no se quiere ir. Y dice, no, dice, porque yo siendo ciudadano romano me han azotado injustamente, me han metido preso injustamente, que vengan ellos a sacarme. El mismo que dijo, el que resiste a la autoridad. Son Sócrates. Entonces, ¿por qué? Porque está defendiendo sus derechos y está en contra de la injusticia. Otro relato es de los apóstoles. En Hechos 5, le prohíben a todos los apóstoles predicar en el nombre de Jesús y los azotan por haber predicado. Y la verdad de ellos suena hasta el día de hoy. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y concluyo esto con esta verdad del profeta Oseas, en el capítulo 8, versículo 4. El profeta recibe de Dios este mensaje y lo da y dice, ustedes han escogido reyes, príncipes, sin haberme consultado a mí, y han hecho ídolos. Y si usted ve el contexto, está refiriendo que han elevado al gobernante a una posición de autoridad divina. Y yo no lo apruebo. Entonces, aquí para algunos choca una declaración del profeta Daniel, que Dios es el que pone y establece reyes. Y al verlo objetivamente, Daniel no está profetizando, él está orando, reconociendo la soberanía de Dios, pero en ningún momento está diciendo todos los reyes y gobernantes de la tierra son puestos por Dios. Porque si aceptamos eso, entonces ¿por qué utiliza Dios al profeta Oseas diciendo eso? ¿Y dónde quedaría la justicia de Dios, la retribución ante la injusticia de parte de Dios? Bueno, necesitamos verlo objetivamente. Bueno, incluso creo que hace un par de programas decía, no sé si a Marvin se lo comentaba, si ese fuera el caso, entonces, porque mucha gente dice, sí, Dios pone y quita reyes, es decir, pone y quita presidentes, solo Él lo hace, pero bajo esa lógica, los gobiernos de los que nos quejamos, del FMLN, de Arena, del PDC, del PCN, entonces, y que fueron gobiernos malos, entonces también fueron puestos por Él, ¿no? Entonces no tendría sentido. Exacto. Y actualmente, el presidente en su primera puso su mano sobre la Biblia y la Constitución. Y la misma Biblia donde él puso la mano, dice que cuando hagas una promesa a Dios, no dejes de cumplirla. Porque Dios nunca va a estar del lado de la injusticia y de la mentira.
Así es que el presidente va a tener que dar cuenta delante de Dios ante esas acciones y esas falsas promesas. Entonces, ante la injusticia, tenemos la libertad de opinar. Ahora, yo quiero mencionar algo de nuestra Constitución, artículo 25 de la Constitución. ¿Tengo tiempo todavía del segmento? Un par de minutitos. Ok, rápidamente. Dice el artículo 25, se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones sin más límite que el trazado por el orden, la moral y el orden público. Sí. Ningún acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas. Vea algo contradictorio que yo siempre he dicho que este artículo necesita una reforma. Veamos esto, porque el concepto tú lo planteabas bien, separación Estado desde la época del Imperio Romano. ¿Verdad? Que con Constantino, un emperador cristiano, el primer emperador cristiano, los religiosos ven una oportunidad de injerencia en el gobierno y al ver eso es que se establece, tiene que haber una separación y ninguna iglesia en el país históricamente quiere poner un presidente religioso. No quiere tener ninguna institución injerencia de gobernar. Entonces yo puedo decir, hay una separación. ¿Por qué hablo de que debe haber una reforma? Porque ya está el Estado influyendo en una decisión religiosa propiamente del Estado civil. Un alcalde, por ley, puede ejercer una unión matrimonial, pero un religioso no. Ahí está ingiriendo el Estado en algo puramente eclesiástico, en una ceremonia eclesiástica que como es el establecimiento de la unión matrimonial. En muchas naciones, el sacerdote, el pastor, tiene la facultad de casar y registra el acta de matrimonio y se va a la alcaldía y tiene validez. En Estados Unidos. Si no, sí, y varios de Europa. En nuestro país el matrimonio religioso, es más, si un pastor, un cura hace un matrimonio sin que éste haya pasado por un abogado, le cae multa. Entonces la separación Estado y Iglesia, ¿dónde está? Concluyo con esto. Para que una iglesia ejerza legalmente, que tenga los derechos legales y tenga personería jurídica, ¿quién le tiene que dar el permiso? Gobernación. Y la separación Estado e Iglesia. ¿Por qué solo la va a cargar lo eclesiástico y el Estado no? Y ahí es donde vemos manipulaciones de desayunos de oración, actividades religiosas de carácter electoral y carácter de favorecer al gobernante en turno. Eso tiene Entonces hay una injerencia. Hay una explicación histórica. Pero vamos a la pausa, creo. Que tiene que ver con el laicismo y tiene que ver con la secularización. Exacto. Que sería interesante también repasar. Un tema. Sí, pero lo podemos hay ver. un conflicto histórico en Sí. eso que usted ha planteado que tiene una explicación por qué es así. Sí. Bueno, eso luego de la pausa comercial. No nos cambien, volvemos en Criterios. Y así como cerramos el bloque anterior, ahora nos vamos con el análisis de Marvin Aguilar. Sí, Adán tocó un tema bien interesante, el tema de nuevamente la secularización y el laicismo del Estado. Lo que pasa es que eso ha sido una serie de luchas políticas por el conservadurismo de la religión, que hay un problema en ese conservadurismo que lleva a excluir a una serie de personas. Por ejemplo, ¿por qué se decide por parte de los liberales someter a discusión que el único matrimonio válido iba a ser el religioso? Cuando, por ejemplo, tú, si no te casabas y tenías hijos por fuera, estos hijos no tenían... Eran calificados mal. Bastardos. Sí. Y no tenías derecho a herencia, Grave error. a herencia y al apellido, y por lo tanto a manutención. Esto generó un montón de mujeres con hijos, con un apellido, el de la mamá. Hijos en situación precaria y marginal
que te generaban un gran problema social. O que los aceptó y eso, si te fijas, todavía a día de hoy deja al hombre con una cultura de irresponsabilidad paterna. Y por eso es más importante el Día de la Madre que el Día del Padre. Entonces, ¿cómo resolver desde la política y no desde la religión? Porque la cuestión, o sea, si tú hablabas con la iglesia en ese momento es que no hay que tener hijos fuera del matrimonio. Y para tener familia hay que estar casado. Pero no era una realidad social. No. Entonces, de repente se te hizo que los casados eran un grupito, pero el 80% de la población vivía en un desamparo, en una informalidad matrimonial, que algo tenía que hacer el Estado. Exacto. Entonces, la iglesia conservadora, no, es que están en pecado, o sea, pues sí, bueno, está bien, están en pecado, pero hay que resolver el problema aquí en la tierra, ¿no? Entonces, la manera que se encuentra es establecer el matrimonio civil y establecerlo de primero para que quede claro que el matrimonio, quiénes van a ser los herederos, quiénes van a ser los que van a tener derecho a manutención, y que esto no exime al hombre a no ser responsable materialmente. Exacto. Con los hijos que tenga fuera del matrimonio. Y esto tiene que ver también, Adán, porque antes tú sabes cuál era el único documento de identidad que teníamos. Era la fe de bautismo, era lo único. Y con eso se presentaba pues sí, pero después a la alcaldía. Exacto, pero cuando tú ves separación del Estado, y para avanzar como salíamos del país, ¿quién me tenía que dar el pasaporte? La iglesia también el cura me iba a dar mi documento para salir del país. Eso era, digamos, válido mientras éramos colonia española. Exacto. Porque no necesitábamos para ir a Honduras o a Perú, a todos lados, ningún documento. Y el tema de los cementerios, que fue lo que provocó en San Miguel un conflicto y que lo provocó con toda la iglesia en el país. Es que no sé si tú sabías que si tú te morías en una ciudad, para enterrarte en ese cementerio había que irte a pedir la fe de bautismo y una serie de acreditaciones de tu pueblo donde eras originario para que el cura autorizara que te enterraran en ese cementerio. Porque si no eras católico, no tenías derecho a enterrarte en ese campo santo. Entonces, ¿y qué otra gente no se podía enterrar ahí? Que sea un grupo importante el que no pueda fundamentar que es católico, bautizado, las trabajadoras sexuales. Entonces, ¿a dónde enterrabas a esa gente? Sí, entonces pero quien tiene que darle respuesta a eso son los políticos. Sí. Porque es el área en la que, vuelvo a insistir, ¿no? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, los problemas humanos los tienen que resolver los políticos, los humanos. Exacto. Incluso, fíjate que cuando hay porque tú sabes que eso de que Israel siempre adoró a Jehová no es cierto. Eran idólatras. Sí. Se estudia la historia del pueblo israelita antes de Moisés y después de Moisés. En el peregrinaje llevaban ídolos. Es más, la transición es cuando Moisés baja del Sinaí y los encuentra adorando al becerro de oro. Entonces todavía ellos tenían esa tendencia al politeísmo. Exacto. O a la idolatría. Exacto. Entonces, ¿qué le toca hacer a Moisés? Una acción fuerte, contundente, ¿no? Sí. Los mata. O sea, les aplica pena de muerte, o cambian o se mueren. Entonces, esa situación te está diciendo de que lo interesante de la religión judeo-cristiana musulmana es que en todas las religiones antiguas, incluso las religiones indígenas, había un dios varón y un dios hembra. Pero en la religión cristiana, judeo-cristiana musulmana, Dios no tiene esposa. Y entonces todos... Pero la sacaron, ¿no? Había una no. O sea, es un Dios único. Es un hombre. Monoteísmo. Masculino, ¿no? Una deidad masculina. No hay una diosa. Entonces, y allí te lanza un mensaje interesante. Porque ese Dios baja la sexualidad a los humanos. Porque él sí crea a Adán y a Eva.
Entonces, ¿qué te está diciendo? Que la sexualidad es un tema humano, no de Dios. Y que hay que resolverlo los humanos de acuerdo a lo que vemos en la tierra. Mateo 25 dice claro qué es lo que tengo que hacer yo para salvarme. Ahí está un listado, ¿no? Sí. Interesante lo que dice. Y nunca toca el tema de la sexualidad. Habla de otras cosas que la vemos que las cometen a diario políticos, pastores, curas, millonarios. La atención al huérfano, al enfermo, al reo, al hambriento, al marginado. Eso es lo que dice Jesús, que Mateo en 25 recoge, que es lo que tengo que hacer para ser salvo. No que si el aborto, que si el matrimonio gay, que si el marihuana, que si el cura habla política en el Vía Crucis. O sea, no es eso. Entonces nos perdemos mucho, creo yo, y para eso tiene que entrar la política para ordenar en lo terrenal. Yo estoy de acuerdo, pero no debe tener injerencia esas cosas. en las dogmas y liturgias propios eclesiásticos. No, es que vamos a ver, que el matrimonio civil sea antes que el eclesiástico no le resta lo sagrado, lo importante de la liturgia religiosa que cada pero en nuestro país le quita validez. Porque lo que sucede es por el contexto que tú estás hablando. Si ustedes no reforman eso, dejan desprotegida a un montón de gente. No, es que yo creo que hay que verlo. Los tiempos también han cambiado. Pero pues sí, pero la iglesia todavía tiene un libro de 2000 años y la iglesia no hemos escuchado que hasta la Iglesia Católica ha avanzado con que darle la comunión a los divorciados. Sí, estaba prohibido. Sí, no, la dentro de las... No sé cómo será. Aunque uno homosexual puede ser padrino. No será, ¿cómo se llama? No sé cómo es en las iglesias no católicas, porque como ahí hay diferentes... Hay variedad. Hay diferentes dogmas, pero por ejemplo, la Iglesia Católica incluso ya avanzó que al que se suicidaba no tenía derecho a misa de cuerpo presente ni a actos religiosos. Entonces, ¿cómo hacemos como Estado al que se... Vaya, el caso clásico, Alfredo Espino, que cuando decide suicidarse, se emborracha, toma veneno y se ahorca con su cincho. El poeta nacional del Salvador, el que tú y yo estudiamos en la escuela. No sé si ya tu generación todavía lo estudió. El de Jícaras. Sí. Va. Segundo grado. Pues ese señor se suicidó. Sí. Y cuando muere, 1929, no hubo misa de cuerpo presente. No hubo actos. Por el requerimiento eclesiástico. Y la familia ha corrido con años de estigma, que ya todos murieron, pero sus descendientes todavía les da cuando tocamos este tema de Alfredo Espino. Sí. Lamentablemente, porque son, digamos, decisiones propias, reglas propias, digamos, de una institución cristiana. Tú sabes te voy a que decir España, lo que dice la Biblia. En España no hay tumba de Miguel de Cervantes. Sí. ¿Y sabes por qué no hay? No la hay. No hay tumba, porque cuando él escribe el Quijote de la Mancha, a la iglesia se le ocurre hacerle un juicio de la Inquisición. El hombre muere en el juicio y dicen los curas, bueno, pero es que nosotros también juzgamos el alma. Así es que lo vamos a seguir juzgando. Sí. Ya muerto, lo siguieron juzgando. Y ese juicio duró 100 años. Entonces le prohibieron durante 100 años toda su literatura. Entonces, como estaba en juicio, muere y sus hermanas... Por los mismos criterios lo propios eclesiásticos. Lo entierran en una tumba sin lápida, porque no tenía derecho a tener una lápida donde estuviera tu nombre. Entonces se perdió la tumba de Miguel de Cervantes. ¿Qué le tocó a los laicos? Si tú has ido a Madrid, vas a ver que ahí dice Plaza España. Ajá. Ese es un cenotafio a Miguel. No hay tumba, pero la Plaza España tiene ahí el busto de don Miguel de Cervantes y la escultura de su grandiosa obra, Don Quijote y Sancho Panza están ahí. Y se llama Plaza España. Exacto. Es decir, estamos hablando del hombre que organizó nuestra lengua. El español que hablamos lo hizo él. Y la Iglesia Católica le prohibió tener una pinche tumba. Sí. Entonces, claro, frente a esas cosas, tiene que intervenir la política. Por eso. Pero hay que ver hasta dónde fue una buena acción. Te lo planteo así. Pero si vamos contra a esperar ellos, que la Iglesia renovara
o que surgiera Martín Lutero, o que surgieran después todas las reformas que vinieron, pues sí, íbamos a tener un oscurantismo que no, pues. Claro, pero donde yo apelo es lo siguiente, te planteo eso. Brevemente. Brevemente, artículo 74 de la Constitución. Los derechos ciudadanos se suspenden por las causas siguientes a un ciudadano. Dice aquí, por auto de prisión formal, enajenación mental, interdicción judicial, negarse a desempeñar sin justa causa un cargo de elección popular. En este caso, ¿verdad?, la suspensión durará todo el tiempo que debería desempeñar el cargo rehusado. En ningún momento dice que se pierde por ser religioso. Sí, no. Pero ¿qué nos dice el otro artículo? Que un líder religioso no puede tener participación política, religioso, militar y los policías. Pero eso contradice el artículo 75. Ahí no dice que por ser religioso militar perdes tu derecho ciudadano de participar en política. Lo que pasa otro artículo que requiere una reforma. No, lo que pasa es que eso se tuvo que hacer porque hubo muchas legislaturas en que los padres se ponían como políticos, como candidatos a diputados. Si tú revisas el tema, bueno, José Simeón Caña fue diputado, sí, siendo sacerdote. Entonces, decime tú. Pero fue malo. Si es que el problema es que no solo porque él liberó a los esclavos, significa, bueno, mira hoy, si tú le preguntas a los seguidores de Nuevas Ideas lo que dijo el padre de Apopa, y entonces si pudiera el padre de Apopa lanzarse de candidato a alcalde de Apopa, o sea, vea, es decir, no, ese no sirve porque es contrario. Ahora, si hubiera hablado, pero si va Toby, vea que Toby ha estado con Arena, con el Frente y hoy con Bukele, pues Toby es bueno. Entonces no podemos, y qué decir de Monseñor Romero, que hasta lo mataron, pues, tan malo era que lo mataron. Entonces lo mejor es que no participen en política partidaria, que no, digamos, vayan de candidatos, porque mueven masas, tienen influencia y ellos pueden de alguna manera influenciar. Yo difiero. Diciendo que son o sea, tenés políticos que dicen que son el instrumento de Dios. Sí, pero tú crees, lo que va a decir un sacerdote, un pastor. ¿Tú crees que un sacerdote católico tiene la capacidad de que toda su feligresía vote por él y no tiene criterio propio? Lo que sucede es que tiene que dejar el sacerdocio. No, claro. Dejar la pastoral. Sí. Para el ministerio. El ministerio para ser candidato. Perfectamente bien. Exacto. Perfectamente bien. Pero no por el hecho de ser religioso está censurado. Entonces, el punto no tiene libertad de expresión. El punto de este programa es eso. Lo que se le pide es separar. Si va a ser político, a mí me encantaría, como sea un montón de sacerdotes que yo conozco que podrían ser políticos y políticos progresistas. Entonces, como yo hago a veces la broma, hombre, es que así dan ganas de creer en Dios, les digo yo cuando oigo hablar al párroco de Apopa, ¿verdad? Es que Marvin cree en Dios, porque no es ateo. Así que, sí. Pues, es agnóstico. Ese es otro tema. Entonces, la cosa es de que para mí el tema de la secularización y el laicismo, el tema de la educación, el laicismo y la educación es importante, pero todo esto tiene una tradición, una serie de luchas, porque hubo abusos por parte de la iglesia. Es que esos son claros, son de las vergüenzas que la historia cristiana no niega. Y ojo, que no solo estamos hablando de la Santa Inquisición Católica, también los protestantes hubieron muchas acciones. Su leyenda negra, ¿no? Sí, o sea, exactamente. Sí, Juan Calvino tenía una policía militar que aquel que tomara la Santa Cena y había peleado con su esposa era digno de muerte. Sí, correcto. Sí. La historia cristiana no esconde los graves errores que se han cometido. Yo que estoy estudiando, para cerrar, estoy estudiando la religión de los Lencas allá en el Oriente, también, o sea, cometían sus errores. Sí, o sea, por ejemplo, en Loma China, Nueva Granada, Usulután, se sacrificaban niños de 6 a 12 años. ¿Y quiénes eran los niños? Los bastardos. Eso es altamente discriminativo. Entonces, eran machistas, porque nunca sacrificaban mujeres a los dioses. No porque protegieran a la mujer, sino porque la mujer era indigna de ser ofrenda para los dioses. Eso es, claro, me imagino que no iban a estar peleando, mátennos, ¿verdad? Las mujeres, pero era un acto de discriminación.
que no estaban a la altura de los dioses. O sea, los dioses querían sangre y órganos de hombre, no de mujer. Una concepción por parte de los líderes religiosos de los pueblos originarios que tenía su elemento machista, ¿no? Wow. Dios mío. Bueno, hay mucho que hablar. Demasiado, y no alcanza un solo programa. Vamos a la última pausa. Volvemos en Criterios. No tenemos tiempo para más y no nos vamos sin agradecerles a nuestros invitados. Adán Mejía, ha sido un placer. Gracias por esta oportunidad. Un saludo a todos los televidentes. Recuerde estar a favor de la justicia, de la verdad y buscar a Dios de corazón. Desde luego. Marvin Aguilar, un honor. Sí, siempre un gusto. Tal vez próximos a Semana Santa hacemos otro programa. Claro. No estaría mal, no estaría mal. Tema interesante puntos de que quedaba Judas, ahí. ¿no? Judas Sí. Iscariote, ¿no? Interesante. Sí, Un sería personaje. Yo he El estado amigo de viendo, Jesús. Pues no sé qué tanto, ¿verdad? Pero hay todo un debate histórico alrededor de la figura de Judas Iscariote, ¿no? Que incluso, ojo, es que a los judíos se les llama judíos y Judas es un nombre que deriva de Judea, judío, Judas. Interesante cómo lo estás uniendo. No, es que por eso es que judío viene de Judas y Judea es la tribu de Judas. O sea, que de ahí viene. Wow. Interesante. Nos vamos a tener que aguantar. Vamos a ver si, no creo que lo toquemos el otro viernes, pero tal vez ya el último viernes antes de entrar a Semana Santa. El Viernes creo que... Santo puede ser, va. Programa de Viernes Santo, a propósito, ¿no? Bueno, ahí la sugerencia, Marvin. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden el criterio más importante en todo aspecto. Lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.